¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. A nombre de Pascal Beltrán, el titular de esta edición de Círculo de Ideas, soy Francisco Sea y les doy la bienvenida en este nuevo horario de 9 a 10 de la noche. Y saludo con mucho gusto a mis compañeros. Martín Espinosa. ¿Qué tal, Paco? A todos, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi querido Ángel Verdugo? Buenas noches. También, por supuesto, el maestro Musacchio. Buenas noches. José Luis Vargas. ¿Cómo Hola, ¿qué tal, Paco? Y el señor Buenas noches, Pepe, ¿cómo están? Con el gusto de saludarlos. Pues bueno, sin duda, en este momento Sonora está ubicada en el ojo del huracán por dos cosas importantes que se derivan de lo mismo. Primero, la contaminación del río Sonora por un derrame tóxico muy importante de sulfato de cobre, en donde por lo menos hay 20,000 personas que están sufriendo de falta de agua. En medio de este escándalo se ha dado a conocer también pues que el gobernador Padres tiene su presa, el Titanic, que me parece que se está hundiendo igual que su gobierno. Pero finalmente de eso vamos a platicar. A mí me gustaría empezar con este tema porque tenemos dos sonorenses distinguidos entre este panel y además el asunto del agua, y alguien que ha estado cercano también a todo el sector agropecuario es Ángel Verdugo, en Sonora es un asunto muy importante. Primero lamento yo que Sonora tenga que estar en el ámbito nacional cuando sucede una tragedia. O sea, es lamentable pues que un estado con ese potencial que tiene, con la oferta de productos agropecuarios que se venden en todo el país, tenga que ser conocida o al menos comentada por tragedia. Eso creo que es lamentable, pero sin embargo la realidad de este centralismo obliga a eso y más, ¿no? En Sonora dicen que bueno, entre más lejos los del centro, mucho mejor, ¿verdad? Pero bueno, ese es es como un nacionalismo al revés. ¿Verdad? Muy bien. Este problema que estamos viendo ahorita es la secuela de un conflicto que inició hace aproximadamente 2 años. La construcción del acueducto Independencia, que ese es el nombre, para llevar agua tomada de la presa del Novillo, o sea, una desviación, trasvase de la presa del Novillo a la ciudad de Hermosillo, es lo que desencadenó este conflicto que está abierto todavía y que se ha venido a agravar a consecuencia de esta situación generada por el Grupo México en una de las minas que tiene o en uno de los lugares donde guardan lo que llaman los lixiviados, es decir, del proceso del cobre de la lixiviación, y al utilizar ácido sulfúrico se producen estos sulfatos que son altamente tóxicos. Entonces se supone que hay un conjunto de reglas, protocolos muy claros para depositar esto, para evitar no solo el que se pudieran las paredes derrumbar e inundar otros cuerpos de agua, sino simplemente también para evitar que contaminen los acuíferos, es decir, que haya una transminación. El Novillo, esta presa de en medio, que es la del origen de este conflicto, es la presa intermedia de 3 que constituyen el sistema de presas del río Yaqui. La primera, la más vieja, es la presa de la Angostura, la presa Lázaro Cárdenas, que dicen los yaquis que nos toca la mitad del agua de la presa. No. El decreto del general Cárdenas establece que la mitad de la captación de la presa La Angostura iría para las tierras de las comunidades yaquis. ¿Y por qué está así el decreto? Porque cuando se firma este decreto, no estaba ni la presa del Novillo, que es la Plutarco Elías Calles, ni la presa del Oviachi, que es la Álvaro Obregón, que está prácticamente ya en las orillas de Ciudad Obregón, a un lado de Hornos o de Esperanza, ahí en el sur de Sonora. Este río Sonora, o el río Bacanuchi, que es un afluentito que va a dar al río Sonora, es otra cuenca. Ese es un agua que no llega al río Yaqui en cualquiera de sus afluentes arriba, ¿no? Es otra cuenca. Es un río que va a dar a Hermosillo. El problema es que producto de la caída en la precipitación pluvial, ese río a partir de determinado momento prácticamente, como dicen allá, ya no corre. Es decir, ya el agua
se agota o se transmina o se consume antes. Hoy se han descubierto, al menos para el mundo político y para los comentaristas en el Distrito Federal, algo que los sonorenses saben prácticamente desde que entró el gobierno de Guillermo Padres. Los niveles de corrupción abiertos, ofensivos, descarados, casi hasta la obscenidad, son cosa de todos los días. Es decir, repito, no es algo nuevo para los sonorenses, salvo el agradecer que ya falta poquito para que se vaya Guillermo Padres. Guillermo Padres ha hecho uso ofensivo a través de los recursos públicos con la connivencia y aprobación de la anterior administración federal. Eso, decir que Padres ha hecho las cosas al margen de, sería una descripción incompleta. Contó, es más, dentro del Partido Acción Nacional se le tiene en alta estima, se le adjudican dotes de gran operador político, no sé si requieran hacer una graduación nueva de sus lentes, pero tan no es operador que vean ustedes la bola de tonterías que está realizando en estos momentos. El rancho donde está la presa es un represo más bien, con una cortina bien hecha, que debe haber costado muchos millones de pesos, que tiene un vertedero, que tiene un... Sí, de sus... evidentemente, de la quincena. Pidió un préstamo de Infonavit para arreglar. Tiene incluso una especie de vertedero de demasías, como tiene una presa a un lado de la cortina, pero al margen de eso hay un acueducto. Es decir, que extrae subrepticiamente para una huerta, un huerto que tiene, algunos hablan de 300 hectáreas de nogal y otros de 700 hectáreas de nogal. A ver, Ángel, dimensiónanos cuánto es eso, la gente que no está acostumbrada. ¿Eso es mucho o es poco? Es muchísimo, es una inversión de muchos millones de dólares. Poseer ahorita en Sonora 700 hectáreas de nogal o 300 hectáreas de nogal habla de una persona, de un agricultor pudiente, de un agricultor realmente de los fuertes, de los famosos agrotitanes, que ya nomás queda el nombre, pero poseer 300 hectáreas de nogal implica una gran inversión física. Segundo, una buena cantidad de capital de trabajo, porque como ustedes saben, los huertos de nogal son cultivos perennes, entonces hay que esperar, dependiendo de las variedades sembradas, 6, 7, 8 años quizá, o las variedades tempranas a los 5 o 6 años ya estén dando o tengan producción, pero para que esté este huerto en plena producción, vamos a decir, 10, 12 años, entonces esa persona tiene que tener una gran liquidez para poder aguantar y estarle dándole mantenimiento, poda de los árboles, limpieza de las malezas intermedias. Maleza es la que tiene este señor, bueno, de acuerdo. En el alma. Riego, o sea, llevar agua, etcétera. Entonces, para él es muy fácil. Tiene la presa o el represo, tiene un acueducto, que han salido fotos el día de hoy al respecto. Entonces, esto echa por tierra aquella visión de que el acueducto o el agua de Sonora debe de ser para todos. Y un buen amigo en Obregón, no somos víboras allá, acuñó la frase: el agua es para todos los que se la roban. Entonces, estamos ante una situación donde este castillo de naipes que construyó Guillermo Padres se ha desmoronado ya. A ver, ahora me gustaría también escuchar la opinión del otro sonorense distinguido, porque el viernes el propio periódico Excelsior ponía en su primera plana la cancelación de una reunión entre el secretario de Gobernación y Guillermo Padres, lo que pone verdaderamente al borde de la ruptura, ¿no?, entre el gobierno federal y el gobierno estatal, si no es que no es el borde, sino ya se traspasó ese borde, Humberto. Yo tengo una mala opinión del señor Padres. No sé por qué no me sorprende. Porque durante su campaña electoral prometió instalar 2 plantas desaladoras o desalinizadoras de agua de mar para llevar agua a Hermosillo, sobre todo. No lo cumplió. Y no solo no lo cumplió, sino que empezó a quitarle agua al Yaqui en cantidades peligrosas, porque el Yaqui la cuenca del Yaqui es una de las zonas más productivas del país en materia agrícola. Si de lo que se trata es de arruinarla, creo que el señor ha hecho una contribución notable. Pero además, este asunto de la presa particular, cuando hay una ley de aguas que prohíbe expresamente
este tipo de cosas, con una cortina de 40 metros de alto esa presa, no es cualquier cosa. Tiene, o sea, es un represo, pero con una ingeniería de una presa chiquita. ¿No? Bueno. Es una cortina incluso. Este señor se está robando aguas nacionales, para decirlo con toda precisión. Le ha hecho la guerra a los yaquis. Se acaba de denunciar, hoy aparece en varios periódicos, desde el viernes ha estado apareciendo, que fue detenido un líder de Luna, el de Bicam, el líder yaqui de Bicam. Era desaparecido. junto con Tomás Rojo eran los voceros, son los voceros. Y por supuesto, como se acostumbra en México, primero lo desaparecen y a ver si luego aparece. Sí. ¿No? Esta forma de gobernar es mucho decir, de conducirse del señor Padres. Pues bueno, me parece que es ruinosa no solo para Sonora, sino para el país. Yo creo que México no está para aguantar un gobernante de ese talante que se pasa por donde quieran. Por ahí. Las leyes, que atropella los derechos de la gente, que echa a andar proyectos de la manera más irresponsable, porque si no hay los elementos para hacerlo, yo creo que el deber de un gobernante es buscar el equilibrio de las fuerzas productivas, no destruir unas para crear otras o para impulsar otras. Yo soy de la opinión de que el señor Padres ha llegado ya demasiado lejos. El hecho de que la Secretaría de Gobernación le cancele una cita que tenían me parece que es una advertencia. Ese señor o se porta bien o se va, y ojalá se vaya muy pronto. Hablando de advertencias, José Luis, a mí me gustaría también escuchar tu opinión. Expulsa a los delegados federales, ¿no?, de este comité. Hombre, otra gracia, ¿no? ¿no? Y los expulsa. Y finalmente, yo cuando estaba preparando este programa, el Instituto de Investigaciones Jurídicas habla de que el juicio político precisamente es para ir en contra de aquellos que puedan, entre otras cosas, agredir la forma de gobierno federal de la República. Me parece que está ya en uno de los supuestos para que se pueda iniciar el juicio político. Sí, bueno, mira, yo creo que ya llegamos a un problema, como lo mencionaba ahorita Humberto, de pues una crisis de federalismo que hace mucho no se había generado. Creo que una de las cosas fundamentales es que, independientemente del que no creo que sea el único gobernador que haga ese tipo de abuso, a lo mejor es el que más burdo y más ostentoso y a lo mejor hasta más tonto lo ha hecho, porque pues es cómo vas a esconder una presa de ese tamaño, ¿no? Y habiendo una cantidad de pobladores alrededor sin agua, es decir, me parece que además tienes que ser tonto. Pero me parece que sí es un ejemplo en el cual llega el federalismo a un punto de crisis y efectivamente el artículo 110 constitucional tendría que hacerse vigente. ¿Por qué? Porque pues hay conculcaciones desde mi punto de vista, tanto por todo lo que tiene que ver con los permisos federales, el espacio federal, el extracto de agua, que evidentemente ya el titular de Profepa de Conagua pues han dicho claramente cuál es el posible ilicitud, y evidentemente que también estaría asociado a delitos, ¿no?, a presuntos delitos. Me parece que la forma que se tiene que hacer, y ojalá si ya la Secretaría de Gobernación se animó a hacer ese tipo de pronunciamiento político de contundencia y de frialdad, como lo que vimos recientemente al secretario de Gobernación diciendo que el gobernador estaba, digamos, extrafacultándose y generando calumnias y infamias al Ejecutivo Federal. Me parece que lo que hay que hacer es menos palabras ya y acciones legales. Y la acción legal sin duda es el juicio de procedencia. Primero, pues para quitarle el fuero constitucional que tienen los gobernadores, para que la Cámara de Diputados analice todas las evidencias que existen y el Senado, como gran jurado o como jurado, determine que se le quita el cargo, o sea, que se le inhabilita, y por lo tanto pues que se proceda a las acciones civiles y penales correspondientes. Yo lo que pasa es que estoy muy preocupado, porque si eso sucede, que es lo que creo que tiene que suceder, porque ya llegamos a un punto de crisis, entonces ¿quién sigue? Y digo quién sigue porque no es el único gobernador que trae abusos, y evidentemente la única parte que sí tiene aquí una cuestión política es que desafortunadamente es
del partido contrario al gobierno, es decir, es del PAN y no es del PRI. Y entonces yo me pregunto si al rato los Moreira también los vamos a ver juzgados por el mismo, con esa misma contundencia, u otros gobernadores, ¿no? Que sabemos que también no son, pues así que uno diga, angelitos, sin referirme a mi amigo. Sin entonces, me parece que creo que la decisión importante es que si se activa ese botón, se tendrá que activar con Para varios, todos. y creo que va a ser muy Y nos vamos a quedar sin gobernadores en la República. Ese va a ser el problema. Ahora, Martín, decía una cosa importante, José Luis. Dos. La primera tiene que ver con lo que pueda suceder en Sonora, precisamente derivado de este juicio o posibilidad de juicio político. Pero no podemos desligar la situación electoral. Decía Ángel Verdugo que le queda poco tiempo. Sí, o sea, ya se están empezando a manejar ya los candidatos, a mover las aguas. Y por el otro lado también, otra de las cosas muy importantes que dice, tiene que ver con la otra cantidad de gobernadores que hacen lo mismo, porque son absolutamente virreyes estatales que hacen lo que se les da la regalada gana, y a veces también, pues bueno, con el acuerdo de la propia federación. Sí, yo le agregaría algo también que está en el ambiente político, que es, por si algo le faltara al PAN, por si algo le faltara a la descomposición de este partido, todavía uno de sus alfiles en el norte del país está cometiendo todo este tipo de tropelías que viene y va a redundar sin duda a nivel estatal con muy probablemente una pérdida importante de seguidores o de votantes cuando vengan los tiempos electorales, y que también abona a la descomposición de un partido que no tiene ni rumbo, que no tiene brújula, ya la perdió, y que esto va a repercutir también al interior del Partido Acción Nacional como un reclamo a Gustavo Madero por parte de otros militantes, tanto del PAN como de la propia ciudadanía, por las tropelías que comete este hombre al amparo de la gubernatura y como un militante distinguido del Partido Acción Nacional. O sea, es indudable que todo esto va a tener una repercusión político-electoral para el PAN, no nada más en Sonora, sino va a permear en otras entidades del norte o del centro o del sureste de la República Mexicana, donde el panismo en otros tiempos se convertía en una fuerza representativa de la sociedad. Yo creo que aquí hay un elemento importante a analizar. El otro día decía Gustavo Madero, es que la culpa es de los medios porque hay un embate hacia nosotros, ¿no? Es la culpa de aquellos que están sacando todo este tipo de videos y de acusaciones y de escándalos. Pues el señor Padres, que yo sepa, pues no ha sido muy recatado en su comportamiento. Claro. Y creo que ahí está el origen también de una serie de conflictos a nivel federal, a raíz también de la participación de la Secretaría de Gobernación, que tratando de mediar en el asunto, le corren a los representantes a los delegados federales de estas secretarías, y pues indudablemente viene una ruptura con el gobierno federal. Una precisión nada más, porque se da la idea de que los corrió del Estado, simplemente los expulsó, ¿no?, del Consejo Estatal de Protección Civil, que es de ahí, ¿no? Pero evidentemente atendiendo el tema del derrame de tóxicos. Además, la aclaración nada más. Y hay que hacer otra aclaración, digo, no lo hemos sacado en calzones, ¿no? El señor en su casa lo hemos sacado haciendo cosas ilegales. Es un asunto eminentemente político, un asunto de abuso del poder, y un asunto que, como decías, Paco, es parte de cómo se comportan muchos gobernadores en sus estados, al grado de que están por encima incluso de la federación o del presidente. Vamos a hacer una pausa. Usted ha notado que no ha hablado Pepe Buendía. El programa pasado me atacó mucho, por eso no va a hablar. Cuando uno tiene el poder, abusa. Ya volvemos. Continuamos con usted aquí en Círculo de Ideas y ha sido reconvenido para darle la palabra al señor Pepe Buendía. Estamos muy agradecidos por este gran gesto que acabas de tener, que habla habla de tu generosidad. ¿Qué opinas tú de todo este asunto, Pepe? Mira, cuando ocurre, como se ha calificado el peor desastre ambiental que ha habido en la industria minera mexicana, el temor que generalmente sigue es justamente
cuál va a ser el siguiente desastre que va a acompañar al primer desastre del anuncio que se produjo en el ámbito ambiental. ¿A qué me refiero? Estamos ante una situación francamente dramática en términos de, me atrevería a calificarlo también, de emergencia política. Tenemos, ya lo explicaron en el primer bloque, un gobernador que se roba el agua, que se la lleva. Tenemos un grupo como el Grupo México Minero que le miente al gobierno y a toda la sociedad diciendo que el origen había sido un problema de desbordamiento de aguas y luego la autoridad ambiental tiene que meterse y descubrir que no fue eso, sino lo que explicaba Ángel en el primer bloque, un asunto de transminación de sus propios químicos con los que producen el cobre. Tenemos a dos niveles, de entrada, a dos niveles de gobierno, el gobierno federal y el gobierno estatal, que frente a la tragedia son incapaces de coordinarse. Si quieren, ahorita entramos, ya se estaba tocando el tema del juicio político, pero por lo pronto ahí hay una emergencia y estos dos niveles de gobierno, y me atrevería casi que a sumar otros más, porque ahí está el levantamiento de alcaldes en 7 ciudades de Sonora, no están siendo capaces de poder coordinarse frente a la tragedia, frente a la emergencia que está afectando a 22,000 personas y evidentemente se están politizando el asunto, dado que se trata, esto hay que decirlo al auditorio, de representantes de partidos distintos, el gobierno federal del PRI y el gobernador de otro partido. Cuando uno ve esta pintura, el mayor temor que comienza a albergarse es que una vez más estemos frente a una situación en la que todo termine en una reyerta de intereses con consecuencias dentro de la sucesión en Sonora o el efecto que pueda tener en la imagen del PAN, pero en términos generales, en una completa impunidad. Grupo México ya hizo un fondo para tratar de entrar a reparar el daño. Qué bueno, pero se había tardado. Había ofrecido 40 millones de pesos que corresponden al 0.26 de su utilidad neta anual. Eso es lo que había ofrecido para entrar a reparar el daño. Y haber ofrecido, además de todo, es indignante, ¿no? Porque no lo tienes que ofrecer. La ley dice claramente, incluso la legislación penal en materia ambiental dice, será sujeto de una pena y será obligado a la reparación del daño ambiental. Absolutamente. O sea, no es ofrecer lo que yo quiera, ¿no? Bueno, tenemos además tiene situaciones patéticas. Por un lado, por ejemplo, puedes tener este caso de todos los agravantes del mayor delito ambiental que podemos estar viendo en esta catástrofe y a lo mejor en Quintana Roo, campesinos o ejidatarios que cortan mangle están en la cárcel. Entonces, ahí es evidente las diferencias en la impartición de justicia. Y ese es el último punto con el que me gustaría cerrar. Una vez que hemos tenido las reformas de los últimos 2 años, algunas de las cuales van a tener incidencia directa en el manejo de recursos naturales, estoy pensando por supuesto en hidrocarburos, estoy pensando en el gas, estoy pensando en el petróleo, ¿cuál es el mensaje que estamos enviando en términos de contar con las instituciones, las leyes y las normas suficientes para poder impedir el mal uso que se haga de esos recursos naturales o el impacto ambiental que pueda tener en determinado momento la explotación de alguno de estos bienes? A mí me parece que tiene esas dos dobles aristas y tendría que tener preocupado no solamente a Padres por su situación, digamos, personal o por si va a poder poner o no al sucesor, sino en general, como país, el mensaje que le estamos enviando a la ciudadanía de en medio de toda esta dramática situación, los últimos que cuentan son 22,000 personas que están sin agua. Todo lo demás es otra cosa, pero ahí hay 22,000 personas que están siendo afectadas. Y 2, ¿qué va a pasar con o cómo van a recibir el mensaje
todas las otras comunidades donde puedan llegar a situarse en una situación similar por encontrarse en terrenos también donde haya expropiación de recursos naturales. A mí me gustaría después volver con lo que dice Pepe, porque es muy importante, ¿no? Porque en este país, si hay un criminal ambiental, se llama Petróleos Mexicanos. Es el primero y más importante de todos, y desde siempre, ¿no? Y las comunidades que están a su alrededor lo saben perfectamente. Yo sí quisiera regresar a ese tema, porque es un tema fundamental, sobre todo cuando estamos a las puertas de una apertura, ¿no? de la industria petrolera de nuestro país. Pero seguimos con el problema político. Así es. Yo quisiera bordar en esa parte política que por los 2,000 kilómetros que separan a Sonora del Distrito Federal se desconoce. Lo primero que debe decirse es que el gobernador Padres tejió una serie de alianzas para lograr fuertes apoyos en el centro. Alianzas que se volvieron complicidades, y no necesariamente panistas. Tenía apoyos en la Cámara, en ambas cámaras, para obtener recursos. Y aquí hay que decirlo también muy claro, el único en la anterior legislatura, hablemos de la 61ª y la 60ª, porque fue senador 6 años, el senador Javier Castelo Parada, panista, fue el que en ningún momento flaqueó, luchó con todo, incluso logró un solo año evitar que en el presupuesto se incluyera un peso para la continuación del acueducto. Se peleó con Padres y ahorita está prácticamente desterrado políticamente en el Partido Acción Nacional. Padres, en el momento en que salva este escollo de Javier Castelo, continúa de manera totalmente ilegal. No más que hay un pequeño problema que debe señalarse, y esto tiene que ver con la situación política. El acueducto es falso que vaya a resolver el problema del agua de Hermosillo. Y ahorita les voy a decir por qué. Este acueducto tiene por objeto llevar agua a la zona poniente de Hermosillo, donde Padres, sus asociados y también políticos encumbrados distinguidos de otros partidos y empresarios locales que tienen terrenitos. Tienen terrenitos, No. pero aquí son terrenotes. Pero como no hay agua, entonces no pueden desarrollar, no pueden Eso es lo que se fraccionar. llama el reparto agrario de recursos naturales. Exactamente, pero de otro nivel, de segundo piso. Entonces, el acueducto tiene por objeto realmente eso. De ahí que él lograra fuertes apoyos, tomando en cuenta la plusvalía que generarían esos terrenos. Eso es algo que debe decirse. Y otro elemento importante es que ahorita no hemos escuchado una voz firme y condenatoria de los 2 senadores del PRI. No hemos escuchado a Ernesto Gándara, precandidato a la gubernatura. ¿Está sugiriendo que tienen terrenitos también ellos? No. O sea, no tiene. Claudia Pavlovich tampoco. Los diputados de Hermosillo y de esa zona tampoco. Es decir, hay una serie de intereses de tal manera que todo se ha canalizado nada más a Padres, y en cuanto retoma vamos a decir, la parte política de las relaciones entre el centro y Sonora, el secretario de Gobernación, debe decirse también, es cuando empieza realmente a ponerse en claro esto. O sea, hay un enjambre ahí. Así es, por eso, o sea, no es la abeja, es el enjambre. En el momento en que la Secretaría de Gobernación, con el licenciado Osorio Chong al frente, dice, señores, a ver qué está pasando aquí, porque muchos de los delegados, lejos de inconformarse, andaban de manita sudada. Es decir, estas autorizaciones y todo el mundo en Sonora sabía de las hectáreas de nogal, del represo, Y no es nuevo, saben, de los terrenos en la parte poniente. Ya salió lo que Gándara fue de los que los y Javier operó Gándara, que es la prácticamente desincorporación de los candidato a la gubernatura por el Partido Acción Nacional, se acaba de descubrir una tranza de terrenos de un alto valor comercial en lo que se conoce en Hermosillo como el río Sonora, de tal manera que ha sido aquí sí un embarradero, como decía Martín, por si algo les faltare, por si un poquito de excremento político les faltare, ahí llegaron. De tal manera que hoy se puede afirmar que en Sonora, si no hay un deslinde claro y los panistas pintan su raya, lo cual va a ser sumamente difícil, si no es que imposible,
prácticamente el Van a PRI perder. tiene asegurado regresar a la Ahora, gubernatura del Estado. Después de todo esto que nos estás contando, Ángel, después de todo lo que estamos aquí de alguna forma planteándole al auditorio, ¿cómo demonios puede llegar un gobernador a esto? O sea, de verdad, ¿cuál es el nivel de impunidad que se vive en este país que un gobernador puede llegar a esto? O sea, construir... Bueno, ¿y por qué la situación puede llegar a donde ha llegado en Michoacán y en el norte de Tamaulipas? ¿Y por qué en Oaxaca están las fuerzas sociales desbordadas? Bueno, hay un problema de gobernabilidad evidente. Evidentísimo. Humberto, perdón que te interrumpa. Aquí mismo en el Distrito Federal, con este plantón que tiene arruinados a decenas de pequeños empresarios alrededor del Monumento a la Revolución. Porque surgen los problemas sociales y no se resuelven y eso se convierte en un conflicto mayor y ahí vamos. Pero aquí es diferente, aquí es el abuso del gobernante que hace abuso del poder por encima de los Pero lo ciudadanos. hace porque la federación no puede Exacto, contenerlo. y es un poco lo que decía Paco. quizá lo ¿Por qué estimula y lo llegamos a este nivel? Eso que dice Ángeles, es grave. Yo digo, quizás la federación no puede contenerlo, dice Ángel, a lo mejor lo estimula. Por ¿no? una razón muy sencilla, O lo perdón, permite. Pepe, antes de una aclaración. Era conocido, incluso operadores políticos de empleados del gobierno del Estado fueron exhibidos en otros estados donde hubo elecciones, que era un cuerpo de promoción electoral pagado por el gobierno del Estado del gobernador Padres y andaban operando. Eso le dio una fuerza al gobernador Padres, incluso al grado tal de que la directora del ISTESON agotaron el fondo de pensiones del fondo de reserva de 2.200 millones de pesos, se los gastaron y para proteger a la directora del ISTESON la incorpora el gobernador Padres en el comité en el comité coordinador de campaña de Gustavo Madero, la señora Lizárraga, pensando en que de esa forma podría aspirar a una candidatura a la Diputación Federal. Efectivamente. Es decir, como vemos aquí, hay una serie de elementos que rebasan con mucho el desastre ambiental y todo el proceso de remediación. Claro, es lo que te decía. Lo que viene es el desastre, detrás del desastre, el desastre. Yo creo que ahorita estaban mencionando una cosa bien importante. Es evidente que es una facultad del secretario de Gobernación el manejo y la sanidad del federalismo político. El tema es cómo se hacía antes y cómo se hace ahora. Creo que aquí el gran momento en el cual se pierden esos roles pues es durante el panismo. Es decir, antes el panismo era claro que si te mandaba a llamar el secretario de Gobernación y no te hablaba por la red, era con tu renuncia en mano y al lado de tu renuncia estaba todo el expediente de aquellas cositas que sabía el gobierno y que no te querías... Inaugurado esta costumbre por don Fernando Gutiérrez Barrios. Capitán. Eso los panistas dijeron que ya era una evolución democrática y que había que... Pero ¿qué sucedió? Que generaron estas ínsulas en los cuales los señores se sienten absolutamente dueños y piensan que ya ni Google los está observando, ¿no? Es decir, que pueden hacer... pueden hacer la obra que se les antoje y será inobservada. ¿Qué me preocupa a mí? Que me parece que con las recientes declaraciones del secretario de Gobernación, pues evidentemente es que ya se agotó la línea de la línea roja. Es decir, la línea roja ya no está sonando de un lado ni del otro. Y la pregunta es, si no se le pide voluntariamente la renuncia, pues ¿a dónde? Pida licencia. O la licencia, ¿no? Como se estila. ¿A dónde nos va a llevar? Pues aplicar la ley. Claro. ¿no? Para eso tenemos el instrumento. Claro, y déjame decirte una cosa, Paco. Hay un artículo, además, en la Constitución de Sonora, el artículo 80, si no recuerdo, que establece que una de las prohibiciones expresas que tiene el gobernador es, digamos, obtener o hacerse de recursos de bienes públicos o municipales que no sean propios. Es decir, está todo configurado para decir, el señor se quiso robar el agua, se quiso robar tierra, se quiso robar lo que sea, y entonces se podría acreditar. Evidentemente hay salidas más dignas. A mí lo que me preocupa es que frente a esto, pues ya también está saliendo, por ejemplo, lo del señor Burs y la guardería. O sea, lo que me preocupa es que se destape la coladera y empieza a salir la mugre, porque mugre creo que ahí sí hay para todos.
Qué bárbaros A estos ver, sonorenses. a mí me gustaría agregar, hay una cuestión que me preocupa y me gustaría agregar de lo Sí. que comentaba José Luis. A ver, del paquete de reformas constitucionales y de leyes que hemos visto en los últimos 20 meses, muchas de ellas han tenido justamente un carácter, digamos, de cierta revisión en la práctica del federalismo. Han sido leyes más bien de tipo que han llevado facultades a centralizarlas. Sí, hay cierta conciencia del problema que existe, por ejemplo, en términos de transparencia y de rendición de cuentas en los estados. Por eso, la reforma constitucional de transparencia centralizó un poco La facultades. electoral también, ¿no? La electoral, bueno, el PAN fue el que dijo, necesitamos esta reforma electoral para centralizar y crear un instituto nacional, dado que los gobernadores, donde se enclaustró, perdón, donde se confinó el autoritarismo, no garantizan que haya elecciones y por eso perdimos, eso es lo que dijo el PAN. También se genera un marco, digamos, más bien de tipo centralista. Y hay otras, ¿no? Sin que haya habido una discusión abierta, pública y seria sobre qué es el federalismo hoy, cómo tendría que transformarse, cuáles son sus verdaderos problemas y hacia dónde queremos llevarlo. Ha sido, digamos, una cierta reforma soterrada y sin suficiente debate público. Pero a todas luces, lo que estamos viendo es que es absolutamente insuficiente para poder garantizar, digamos, que mínimos comportamientos de aplicación de la ley, como en el caso de Sonora, donde hay no solo delitos ambientales, sino tendría que haber, en el caso de abuso de poder, pues una sanción directa a el propio gobernador. Entonces, me parece que de fondo, es lo que quiero subrayar, tendríamos que entrarle ya a tener una discusión profunda sobre el federalismo. ¿Qué es y para dónde va esto? Pues vamos a hacer una pausa, regresamos con el maestro Humberto Musacchio, que tiene muchas cosas que decirle. Estamos en Círculo de Ideas. Pues bueno, sofocado un intento de motín en este panel que quería encabezar Ángel Verdugo. Estás hablando mal de los sonorenses. Pero poquito, no, los sonorenses están hablando mal de los sonorenses. De todos los sonorenses. Sí. Es un asunto de guerra civil, fíjate. Humberto Yo quiero Musacchio. señalar dos cosas. Una es que en el derrame de material tóxico, me parece que hay responsabilidades federales, Así es. estatales y hasta municipales. Claro. Sí, cada Y quien todo el tiene mundo su se hace el ámbito. muerto. Es Ya que- apareció el pasado viernes en los periódicos que no se va a perseguir a los señores del Grupo dueños México. de la mina, del mina. Grupo México, porque ya hay un arreglo, parece que van a dar 2,000 millones de Hay un pesos. fideicomiso. Van a crear un Por un fideicomiso monto de 2,000 millones, 2,000 ya está. millones de pesos, ya todos contentos. Si envenenaron la tierra, lo que haya sido, no importa, hay 2,000 millones de pesos ahí. Me parece que hay responsabilidades que perseguir más allá de las indemnizaciones, pero eso los señores abogados lo sabrán mejor que yo. Y la otra cosa es que si se procede, como a mí me gustaría que se hiciera a la luz de los hechos, se procede al desafuero y posterior inhabilitación del gobernador o desgobernador Padres, allá va a haber un serio problema político. ¿Por qué? Porque los panistas dirán que es una intromisión indebida de la federación y vaya que en Sonora creo que es un asunto sensible. Bastante. Los priistas quieren aprovechar todo eso para deshacerse de este adversario. Y acabar. Y yo no sé, me parece que el país no está para más problemas políticos. Y, en fin, veo un panorama negro para el estado de Sonora. A ver, tú estabas mencionando algo que es muy importante. 2,000 millones de pesos están en el fideicomiso. La ley no dice que si tú reparas el daño no se va a proceder penalmente. El Eso, Código Penal hay delito ambiental. Federal hay delito ambiental. Pero además de todo, si nos vamos y si ustedes están de alguna forma relacionados con cómo se puede remediar ese tipo de daños ambientales, esos 2,000 millones de pesos van a alcanzar para comprar unos garrafones de agua electropura.
O sea, para eso va a alcanzar. Perdón, agua Evian, por favor. Bueno, sí, claro, para que se haga un poquito. Y la reparación del daño, Paco, es posterior a, Sí, pues, es. evidentemente, Claro, Porque es un proceso que se dice acreditar la llama culpa. de remediación. Remediación. Ahora, por ejemplo, cuando ha habido derrames de petróleos mexicanos en algunas zonas, como pasó en Exhuatlán del sureste, que se derrama no solo en el río Bueno, Coatzacoalcos. ahora tienen un problema, creo que en Nuevo León o Tamaulipas. En Nuevo León. Así Pero, es. por ejemplo, para remediar esa tierra, nada más les pongo un pequeño ejemplo, o se hace a través de bacterias, Claro. que es un proceso que tarda muchísimos años, o se hace a través de un proceso de centrifugación, que ustedes se imaginan la cantidad de tierra que se tiene que centrifugar para quitarle los residuos de contaminación. ¿Qué es lo que pasa con el agua? Es aún más complejo de remediar, ¿no? Entonces, o traes una cantidad 25 veces mayor de agua para que se pueda diluir, pero o que no es la vas a posible. conseguir, Así es. porque No, ni no, siquiera no. el afluente lo aguanta. Porque además la cuenca no tiene capacidad, o sea, la Exactamente. precipitación pluvial en la cuenca es limitada. Recordemos que estamos en una zona, como diríamos allá, no es muy llovedora. Esa zona. O sea, no es... Entonces, en relación con una de las cosas que mencionó Humberto, vale la pena aclararlo, la responsabilidad del gobierno municipal. Estos 6 o 7 municipios donde está el daño que se ha generado, entre los 7 suman alrededor de 22 mil habitantes. Son municipios. Sonora tiene un problema de una gran dispersión municipal. Es un estado muy grande con una densidad de población muy pequeña. Sonora debe tener ahorita 2.400.000 habitantes y tiene prácticamente el 10% Que de como la población. para como se pelean, eso es una gran Así noticia. es, ¿no? pero hay municipios que censalmente tienen registrados 150 habitantes. San Javier, por ejemplo, que es un pueblo minero histórico. Entonces, lo que procedería ahí es a compactar municipios, pero es meterse en un problema que revive cosas históricas. Entonces, estos ayuntamientos no tienen la capacidad mínima para entender, los rebasa el problema, el otorgar autorizaciones, cambio de uso, etcétera, etcétera. Entonces, una entidad empresarial como es el Grupo México, específicamente en la construcción, avasalla en el sentido estricto de la palabra. Vean los problemas que se han causado en Cananea y todo lo demás, Nacosari, porque toda esa es una zona minera, cobre fundamentalmente, que traspasa la frontera política, porque esto va más allá al norte, al estado de Arizona. El problema es que allá la situación es diferente en lo que se refiere a la aplicación de la ley y la posición de las autoridades. Entonces, yo creo que aquí, duele decirlo, pero creo que una parte de la geografía sonorense va a tardar decenios en recuperar, si es que puede hacerlo. El lado positivo es quizás, digo, que a qué grado hemos llegado en la impunidad de la aplicación de la ley en este país o el respeto de las reglamentaciones ambientales, que dices, qué bueno que hay poca población. Es decir, ¿qué tragedia es esto? Así es. En otro estado, en otra ubicación, hubiera afectado a 1 millón de personas, no a 22,000. Entonces, yo creo que aquí lo que muestra esto es, porque además también hay que señalarlo, el señor Larrea es un hombre que le es antipático por su proceder, es un hombre especial, vamos a decir, por decirlo de alguna manera. Yo creo que cuando se levanta y se ve en el espejo, él mismo se mienta la madre. Es un hombre que tiene un modito especial de relacionarse, no obstante la fuerza que tiene y el impacto social de sus empresas. A ver, según Forbes, ¿en qué número está en la lista de...? Aquí en México creo que es el 6º o 7º más rico de México, ¿no? De México, ¿no? Pero su grupo produce cerca del 10-12% de todo el cobre que se produce en el mundo. O sea, no más. Realmente es una fuerza, ya tiene presencia en Arizona. A lo que voy es a esto. Estamos aquí ante algo que no es privativo ni de la minería que tiene que ver con el cobre, ni con Sonora, sino esto abarca todos los ámbitos de la vida de la industria extractiva, de todas las minas. Recordemos lo de Pasta de Conchos. Bueno, ahora ya está amparado por la justicia federal el dirigente Napoleón Gómez Urrutia, un minero de cepa. de cepa, de generaciones incluso.
Pero a donde lleguemos nosotros vamos a ver exactamente esto, que tenemos una legislación muy bonita, completo, o sea, las últimas restricciones que en el mundo se han desarrollado las plasmamos en la ley y ahí se queda. Es decir, no damos el siguiente paso. En primer lugar, porque no hay la estructura gubernamental del sector público que aplique, que haga respetar la ley. Y en estados como Sonora, pues avasalla no solo a estos 6, 7 ayuntamientos, sino incluso al gobierno del estado, porque recordarán a ustedes que al principio Es que eso parece el lejano oeste. Se habló Totalmente. de una Lejano defensa del gobierno del estado al Grupo México en los primeros días. ¿Qué va a pasar en el estado de Sonora? ¿Quién se avienta a hacer el Walter Mercado de decir qué es lo que va a pasar, Yo puedo compadres? decirlo. ¿Y qué va a pasar? Pero es que tú ya hablaste mucho. Pero la pregunta Dice, no ¿puedo solamente hizo la responder? reseña. Porque el que Hizo las conoce reseñas. de los que estamos aquí, digo, él es un sonorense, pero inactivo. Inmigrante. los masones, diría, está en sueños. Sonorense, pero sin fuero ni Yo fuego. creo que Dice, Padres va a seguir como gobernador, va a Hasta la terminar. elección. Así es, hasta la elección. Creo que va a haber un conflicto dentro del PAN grave por esta situación. Podría en un momento dado entrar una candidatura emergente, tomando en cuenta el daño político que se le ha tiene causado Gándara. a Javier Gándara. El PAN no tendría otro elemento más que la que fue presidente municipal de Hermosillo, María Dolores del Río. Sería la que podría, porque además Qué buen nombre. enemiga de Padres, políticamente hablando, entonces puede ser. Pero quiero nomás poner en la mesa, porque la pregunta que hiciste tú, o sea, por razones de conocimiento, puedo hablar. Los conflictos políticos más fuertes en Sonora han sido dentro del PRI, no en otros partidos. Ahora, ¿el secretario de Gobernación se va a quedar callado, José Luis? O sea, A ver, ¿no va a dar un manotazo de veras? Yo creo que ¿Se va a ejercer acción penal? Bueno, ya lo dio. Yo creo que el Ejecutivo Federal ya no puede dar marcha atrás. Y digo esto porque me parece que ya hubo un grito de guerra, ¿no? Que me parece que para darlo previamente tienes que analizar una serie de cuestiones de tal forma que digas, tengo los elementos para. Ahora, ¿qué me preocupa a mí? Que noto a un gobierno federal que pues no del todo siempre recurre a la línea legal y eso es complicado. Es decir, si va a recurrir a la línea política, pues ojalá le salga. Pero si por algo, como dice Ángel, se les empieza a complicar porque de pronto, pues hasta dentro de su propio partido, es decir, el PRI, y en el PAN empieza a haber cosas que empiezan a hacerlos flaquear, pues me parece que tendría que haber un pronunciamiento también mucho más de legalidad. Y ahí es donde a veces yo veo titubeante este gobierno, es decir, no noto a un ejecutivo convencido de la aplicación irrestricta de la ley. Y entonces cuando empezamos así, pues empiezas con unos casos sí y otros casos no. Caso de Michoacán. Caso de Michoacán, caso de la maestra, ¿no? Frente a caso de otros señores. Y entonces empiezas con una cuestión discrecional que genera mucho daño y se politiza mucho el ambiente. todo, ¿no? Claro. ¿Martín, va a actuar el gobierno federal? ¿Va a Yo seguir creo que Padres? aquí hay un problema, sí. Aquí hay un problema de ir alargando los tiempos con fines políticos. Ángel lo había comentado. Tú conoces más la política de tu estado y al gobierno lo que le conviene en este momento es ir desgastar al gobierno panista porque viene todo el proceso de sucesión, incluso al interior del PRI. Ganan más dejándolo ahí, ¿no? Claro, Que y le todos peguen todos los sabemos días. que la Secretaría de Gobernación, bueno, su trabajo fundamental, aparte de mantener la gobernación interna del país, pues es ver cómo se mueven las fuerzas políticas y cómo mi grupo político puede obtener una ventaja de todo un conflicto que ha generado el gobierno de otro partido político que a la hora de las elecciones pues se vuelven adversarios. Claro. Sí. El sonorense pasivo. Emigrado. Que es distinto. Yo coincido con esa apreciación, porque me parece que los costos de proceder al desafuero y la inhabilitación pueden ser muy altos. En cambio, si lo dejan ahí desprestigiándose, Claro. el PRI va a ganar esa pelea. Pero también aquí hay un antecedente.
si el gobernador Padres le hizo este desaire, o más que desaire, esa grosería, ¿Ofensa? a 2 representantes de la federación, que son los que... Tres. Tres. Semarnat. Semarnat, Profepa Tampoco y la Conagua. federación puede dejar pasar el asunto como si no hubiera Pero se la ocurrido van a nada. cobrar. Mira, hay otro elemento que juega aquí y que debe señalarse. El nivel de endeudamiento al que ha llevado el gobernador Padres las Estado. finanzas públicas del Estado, estamos hablando de una cantidad registrada, porque aún no entra en vigor. Pepe mencionó un detalle de algunas leyes que tenían que ver con el federalismo. Hay una ley de la contabilidad gubernamental Así es. que todavía está ahí en sueños, como nuestro amigo sonorense y mi paisano, ¿verdad? De tal manera que hay una cantidad No, ahí yo de sueño con volver a mi estado. de pasivos de corto plazo que no están registrados en Hacienda como deuda pública. Aunque ya tendrían que haberlos declarado, ¿no? Creo que no, porque la ley esta creo que todavía no entra en vigor. así es. Pero la deuda está cercana a los 18 mil millones de pesos. O sea, hay un problema de liquidez gravísimo. Hay adeudos con proveedores. ¿Cómo quieres construir una presa así sin dinero? Pues tú... No, bueno, lo que Pues, pasa es que hombre. para eso sí hay, porque es la cosa Sí. ambiental. Entonces, el problema en el momento, vamos a suponer que hay un juicio de procedencia, etcétera. Aquello sería, para el gobierno federal, tendría de inmediato que inyectarle una cantidad de recursos que la verdad ahorita no se ve dónde vayan a salir. salir. Yo quiero regresar sobre el punto que había dicho. Me parece... Un minuto nada más me quedo, Pepe. Creo que el gobierno federal debe tomar muy en cuenta no solamente las ventajas y la rentabilidad política de que se pudra, digamos, el asunto dentro del Estado con los beneficios electorales que pueda dar a su partido, sino estar muy atento en el mensaje que se está enviando sobre la aplicación de esta clase o la falta de aplicación de leyes que permitan la conservación en la explotación de recursos naturales una vez que estamos en la puerta de la apertura en hidrocarburos, en electricidad, etc. Cuidado. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a usted por haber asistido a otra emisión de Círculo de Ideas. Lo esperamos la próxima semana aquí en este mismo canal, en el Excelsior Televisión, en el nuevo horario de las 9 de la noche. En nombre de Pascal Beltrán, el titular de esta emisión, soy Francisco Sea. Gracias. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.